Devocional de la Iglesia El Gran Yo Soy por el pastor Eduardo Pérez. Excelencia de la ley de Jehová 7. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Salmos 119, 49 y 50. Lectura bíblica. Salmos 119 del 49 al 56. Dios es fiel, y por quién es Él, por amor de su nombre, cumple sus promesas, así que como hijos de Dios podemos vivir seguros y confiados en su amor y en sus promesas que serán cumplidas en nuestras vidas. Todo es por Él y para Él, así que no hay de qué temer. Nada lo conseguimos por nuestros propios méritos. Dios nos regaló la salvación. En su palabra nos ha prometido bendiciones por su gracia. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso podemos vivir seguros en su amor, con la mirada firme en quién es Él y alineados a su palabra para su gloria y su honra. En la porción anterior de este salmo, vimos que el salmista se presenta delante de Dios, clamando por su amor inagotable, por aquella salvación prometida. El salmista está seguro de las promesas de Dios, pero quiere que sus enemigos vean el poder de Dios en su vida. El salmista desea permanecer firme en la palabra de Dios a pesar de las circunstancias, pero entiende que sin Dios esto es imposible. El salmista desea obedecer las enseñanzas del Señor y caminar en la libertad que solo Dios puede otorgarnos y proclamar a todos la ley del Señor. Por esto, el salmista se goza y medita en los mandamientos del Señor. En la porción de hoy de la palabra de Dios, podemos ver que el salmista se aferra a las promesas de Dios. La palabra de Dios es su esperanza, y sus promesas renuevan sus fuerzas, consolándolo en medio de las dificultades. Así que el salmista se mantiene firme en las enseñanzas del Señor, meditando en ellas y buscando consuelo en su palabra. El salmista adora a Dios recordando su ley, reflexionando en todo tiempo en quién es Él y obedeciendo sus mandamientos. En este salmo podemos ver que la palabra de Dios es la fuente del consuelo y de la esperanza del salmista. Él comienza recordando las promesas de Dios dadas a sus siervos, las mismas que lo han mantenido firme en su esperanza. Las promesas de Dios le habían infundido seguridad y confianza, por lo que ahora el salmista le pide al Señor, en base a su palabra que es fiel, que obre en su vida de manera milagrosa. En crisis pasadas, esa promesa le había reanimado, vivificado y levantado, por eso sabe que ahora tendrá el mismo efecto y que hallará consuelo en medio de su aflicción. El consuelo se sustenta en la palabra de Dios, pues recuerda experiencias pasadas en las que Dios le había sacado de en medio de sus problemas. Su consuelo viene de su certeza de la fidelidad de Dios. Él sabe y conoce las promesas de Dios, por eso obedece a los preceptos del Señor y los estima como lo mejor que tiene. Incluso durante la noche no le abandona el recuerdo de Dios y de su ley. Pero lo más grandioso es que los estatutos de Dios le infunden tal gozo y tal consuelo que son su fuente de adoración y le inspiran a cantar para adorar al único Dios vivo y verdadero. Como hijos de Dios, estamos llamados a conocerle cada día más, a escuchar su voz y dejarnos guiar por sus mandamientos. Debemos aprender a vivir seguros y confiados en quién es Él y en sus promesas de amor hacia nosotros.
Pero también debemos entender que la verdadera fe produce obediencia. Si creemos en quién es Dios y en su palabra, debemos alinearnos a ella. Acerquémonos a Dios con un corazón arrepentido y humillado, con el único deseo de glorificar y honrar su nombre. Contesta las siguientes preguntas. ¿Dios es fiel y cumple sus promesas? ¿Esto es verdadero o falso? Para el salmista, la palabra de Dios es su esperanza, sus promesas lo consuelan en medio de las dificultades. Una liturgia que solo se debe leer en el templo, una serie de reglas que son imposibles de cumplir. En crisis pasadas, Dios no había cumplido su promesa y eso le daba angustia. ¿Esto es verdadero o falso? La fidelidad de Dios hace que el salmista dude de las promesas de Dios, se angustie por el futuro, obedezca los preceptos del Señor y los estime como lo mejor que tiene. La verdadera fe produce obediencia. ¿Esto es verdadero o falso? Oremos. Señor mi Dios, gracias te doy, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Gracias porque tú me amaste primero y por eso puedo vivir para ti. Señor, perdóname por dejar que el pecado se manifieste en mí y porque no siempre vivo como te agrada. Límpiame, Señor, de toda maldad. Señor mi Dios, te pido que tú me des claridad para no dejarme engañar por las mentiras de este mundo, que me des sabiduría y el entendimiento para reconocer lo bueno y lo malo. Señor, guía cada paso que doy. Señor, te pido que tú me renueves cada día y pongas en mí el deseo de adorarte y glorificarte con todo lo que soy. Señor, lléname de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.